En el año 1955, 5 misioneros americanos fueron asesinados por una tribu en la selva de las Amazonas en Ecuador. De aquellos 5 jóvenes, 3 eran miembros de nuestras asambleas, las asambleas de los hermanos libres, como somos conocidos en algunos lugares en el exterior. Estos jóvenes eran jóvenes brillantes. Recientemente habían terminado sus carreras universitarias con un índice académico excelentísimo. Cualquiera de estos jóvenes pudo haber sido profesor en cualquier universidad en aquel tiempo. Sin embargo, su corazón estaba cargado por un poderoso llamado que el Señor le había hecho para con las almas perdidas. Una fuerte pasión por la obra misionera quemaba sus corazones y ese vivo deseo por cumplir los propósitos de Dios para con sus vidas les impulsaba. Así que ellos se fueron a los Aucas, una de las tribus indígenas de las Amazonas. Una tribu no alcanzada todavía en aquel momento por la civilización. Estos jóvenes armaron su plan para llevar el evangelio. Lograron contactar a algunos miembros de aquella tribu e hicieron arreglos para estar y llegar hasta ellos. Todo estaba listo, preparado. Pensaban que ya contaban con la amistad de aquellos indígenas. Así que se fueron e iniciaron aquella gran aventura misionera. Sin embargo, al aterrizar en su avioneta en las márgenes del río Curaray, al momento de acercarse a aquella tribu, fueron sorprendidos, fueron atacados con flechas y con otros instrumentos y fueron brutalmente asesinados. Todos ellos murieron en su intento de llevar el evangelio a aquellos perdidos. Ellos murieron por la causa de Cristo. Murieron porque estaban obedeciendo el llamado que el mismo Señor le había hecho. Y no solo que murieron, sino que dejaron tras sí a 5 jovencitas con niños bien pequeños. Uno de esos jóvenes era Jim Elliot. Y en un sermón que él había predicado, él había pronunciado unas palabras que hoy en día son muy famosas dentro del ambiente cristiano. En ese sermón él dijo: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y aunque quizás esta historia parezca tener un final triste, yo quiero decirle que no es así. 4 años más tarde, en el año 1959, las esposas de Jim y de Nate, 2 de los jóvenes, Elizabeth y Rachel, impulsadas por esa misma pasión, volvieron a la jungla y vivieron con los Guarani, donde llevaron muchos de ellos al conocimiento de Cristo. Y cuando uno contempla esta historia, uno se pregunta: ¿de dónde surgió la motivación en estos jóvenes? ¿Cuál fue el combustible que impulsó a aquellas jóvenes, aún después de aquel evento catastrófico, a seguir el trabajo que sus esposos habían iniciado, aún a pesar de sus propias vidas y la de sus hijos pequeños? ¿Cuál es el motivo que les impulsó a seguir proclamando el evangelio? Y la respuesta es sencilla. Aquellos jóvenes, aquellas muchachas también, habían entendido el gran llamado de Dios para con sus vidas.
Ellos habían entendido la hermosura y elevada importancia de este llamado. Ellos también pudieron haber entendido que en medio del llamado el poder de Dios estaba presente para guiarles a lo largo de todo el camino. Que pase lo que pase, Dios, el Dios omnipotente, tiene control y por medio de cualquier circunstancia, Él va a lograr sus propósitos eternos, aún a pesar de la muerte. Y la vida y la muerte de Jim Elliot y este grupo ha sido un motivo de inspiración para muchos jóvenes, tanto en Norteamérica como fuera de ella, que han entendido también la belleza del llamado de Dios y siguiendo el ejemplo de ellos, se han dedicado al trabajo misionero alrededor del mundo. Jóvenes, hermanos queridos, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Todo aquel que da su vida a Cristo, todo aquel que decide obedecerle, ser fiel al llamado que Él hace, no es un tonto. Ser un instrumento en las manos del Señor para lograr sus propósitos eternos es el gran privilegio de nuestra existencia. Y es pensando en esto que quisiéramos meditar en esta noche en el llamado de Dios para nuestras vidas. Y cómo la base para nosotros poder seguir ese llamado, obedecer ese llamado, ejecutar ese llamado, está en Dios mismo y en su poder. Nosotros decíamos antes de ayer que la salvación es una obra de Dios de principio a final. Anoche nosotros decíamos que Dios es el que santifica. Y veíamos su poder santificador por medio de la visión al profeta Isaías. Hoy vamos a ver, por medio del mandato de la Gran Comisión, cómo Dios aún es el que tiene el poder para guiarnos tanto a obedecer como para ejecutar el llamado. Leo nuevamente la porción. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y miren 4 verbos que aparecen. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tercero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 4 verbo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto que nosotros acabamos de leer, y tal y como decíamos también antes de ayer, es un texto muy conocido. Por la gracia del Señor hemos estado tratando textos que nosotros conocemos bastante. Pero este texto conocido no deja de ser otro de los textos más tremendos y comprometedores de todas las Escrituras. Un comentarista dice acerca de este pasaje, Mateo 28, 16 al 20, lo pone 2 versículos antes. Él dice: este pasaje constituye el clímax y el punto focal principal, no solo de este evangelio, sino de todo el Nuevo Testamento. Y él añade, no es una exageración decir que en su sentido más amplio, el punto focal de todas las Escrituras está en este texto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y uno puede pensar, ciertamente es el punto focal, pero yo no quiero crear un debate en si eso no es.
Ahora, lo que este texto sí hace es que nos muestre el deseo y el corazón de Cristo para con las personas de este mundo. Este texto hace un llamado supremo a todos los hijos de Dios. Lo hizo a los discípulos y por ende también es un mandato a toda la iglesia. ¿Cuál es el mandato? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, la razón principal por la cual la iglesia está en este mundo es esta. Uno puede decir disfrutar de la comunión cristiana, así como hemos estado acá estos días, es algo sencillamente hermoso y gratificante. Hermano, no es gozoso nosotros estar en esta coinonía, en este tiempo todos juntos ante la presencia del Señor. Glorioso. Pero esa no es nuestra principal responsabilidad. Nosotros podemos decir que estamos llamados para alabar, para adorar a Dios. Y esto también es hermoso, es enriquecedor, pero no es nuestra principal responsabilidad. Podemos decir, estamos acá para aprender de la palabra de Dios. Y esto también es algo útil y necesario. Es algo vital, pero tampoco es nuestra responsabilidad principal. Nuestra responsabilidad principal se resume en el mandato que nosotros encontramos en este texto. Haced discípulos. A lo largo y a lo ancho del texto, a todas las naciones nosotros tenemos un mandato. Esa es la razón principal por la cual la iglesia está aquí. Me gusta como lo dice John MacArthur. Él dice, si nosotros hemos sido salvos para la comunión, inmediatamente seríamos trasladados al cielo, donde la comunión es perfecta. Si hemos sido salvos para reunirnos y adorar al Señor, seríamos también trasladados al cielo, porque allá la alabanza y la adoración será completamente perfecta y sin trabas. Si hemos sido salvos para el bien de la enseñanza, para la formación, para el conocimiento y para la sabiduría, también deberíamos ser tomados al cielo, donde el conocimiento es perfecto. La razón por la cual nosotros nos quedamos acá, Dios nos deja acá, es para que nosotros podamos proclamar su evangelio, a fin de hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es una de las prioridades, la prioridad principal de la iglesia. Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, ¿qué vino a hacer? Lucas capítulo 19, versículo 10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como iglesia, nosotros como entes individuales, tenemos la misma tarea: buscar, salvar bajo la guía del Espíritu a aquellos que están perdidos. Y esto entonces viene a constituir el llamado supremo de Cristo para con los suyos. Quizá pueda ser reiterativo, pero voy a preguntar, ¿cuál es el llamado? Versículo 19. El llamado es: id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Ese es el mandato. Ahora nosotros vamos a ver tres. En primer lugar, hermanos, yo quiero que nosotros podamos meditar en lo excelso, lo sublime y elevado que es este llamado. Lo excelso, lo sublime y elevado que es este llamado. Uno puede decir sin temor a equivocación que este es el llamado de Cristo más excelso para con los suyos en todo el planeta. ¿Qué pudiese ser más importante que esta misión que Cristo les está dando a los discípulos y a la iglesia? El llamado a las misiones, el llamado a la proclamación del evangelio es
es el mayor desafío. Un mayor desafío que cualquier otro. Es un reto mayor que acabar con todas las enfermedades del planeta. Y miren que eso es algo muy digno. Es un reto mayor que alfabetizar todos los pueblos de la tierra. Y eso es algo que traería mucha bendición a nuestra tierra. Es un desafío mayor que poner fin a todas las guerras entre las naciones. El cese de todas las hostilidades. Cuán hermoso sería tener un mundo que viva completamente en paz. El reto todavía es mayor que alimentar a todos los hambrientos del mundo. Terminar con toda el hambre del planeta. ¿Por qué es mayor el reto? Porque el problema principal del hombre es su condición espiritual. El hombre está completamente perdido, sin Dios, perdido en sus delitos y sus pecados. Está muerto y está expuesto a la más terrible condenación. El hombre sin Cristo está expuesto a la ira de Dios. Y va acumulando para el día de la ira, ira sobre ira. A propósito, para ilustrar esto, ustedes saben que soltaron poco a poco la represa la semana pasada. Pero hace unos años, la represa no se soltó así. Hace unos 8 o 9 años, 10 años, para ser más exacto, la represa se soltó de una manera inesperada. Y eso fue una tragedia para nuestra ciudad. Más de 4,000 personas fueron afectadas. Creo que unas 30 personas, no mal recuerdo, perdieron la vida. Se iba guardando agua sobre agua hasta que un día ya no había más capacidad para el agua y la represa tuvo que ser soltada. El hombre sin Dios está atesorando, aguardando ira sobre ira para el día de la ira. La necesidad más grande del hombre es solucionar su problema, su condición espiritual ante Dios. Es el reto más grande. Porque conlleva difundir la noticia más importante en el mundo. Porque puede esta noticia cambiar todo lo otro que nosotros hemos dicho. Todos los otros problemas se resuelven en un mundo sin pecado. Y aunque sabemos que no vamos a tener ahora un mundo sin pecado, un día sí tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación. Pero el problema principal del hombre sigue siendo el pecado. Nosotros tenemos una sublime misión: predicar, proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Este es el reto más grande en el mundo. Y por si fuese poco, todavía podemos añadir que fue dado por la persona más grande de este mundo, Jesucristo mismo. Un reto que requerirá mayor sacrificio que cualquier otro. No solo por su complejidad, sino también porque será ejecutado en medio de grande oposición. Muchos que decidieron obedecer este llamado tuvieron que entregar sus vidas. Y todavía hoy muchos que obedecen este llamado les cuesta la vida. Es un reto grande. Sin embargo, nosotros debemos resaltar la hermosura de este llamado. Amados hermanos, no hay un trabajo más noble. No hay una labor más elevada. Los ángeles lo ambicionan. Este es un trabajo duradero, un llamado porque los resultados se verán en la eternidad. Esta es una labor, un llamado que trae salud al alma, que trae crecimiento, felicidad, frescura espiritual. Un llamado que nos permite reflejar la gloria del amor, de la compasión de Dios. Y como decía Hudson Taylor, aquel misionero enviado a la China, es una opción no para ser considerada, sino para ser obedecida. ¿Saben qué?
que uno de los problemas que nosotros tenemos en poco, vemos como muy poca cosa este llamado. Y lejos de verlo como un privilegio, muchas veces viene a ser como una carga. O como que no, eso yo, pero es allá, no, si ese llamado se lo están haciendo, tú sabes, aquellos que están pastoreando, aquellos que están, pero a mí no. Ay, que se pasa trabajo. Dice David Platt, un autor, la iglesia está llena de personas que han sido cristianos durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, incluso 50 años, pero que nunca han llevado a alguien fuera de su familia a Cristo. No han sacado uno de los miembros de su familia para que fuese a proclamar. Dice, pero tampoco ha traído otro a la familia de Cristo. Estamos tentados a participar, dice, en gran actividad religiosa, pero con poca productividad en el reino. La maldición de hoy es que nosotros estamos muy ocupados. Y no estoy hablando ocupado de ganar mucho dinero para comprar cosas necesarias, para comprar alimentos. Es que estamos haciendo muchas cosas en la vida cristiana que pueden también alejarnos del llamado, y esto puede ser paradójico. Mucha actividad espiritual, poca productividad. Mis amados, el llamado de Dios es un llamado sublime. Pero ¿saben qué es lo que hace este llamado hermoso, sublime, maravilloso? Es que este llamado, en segundo lugar, descansa nada más y nada menos que en el mismo poder y la autoridad de Cristo Jesús. Recuerdan que el texto 19 inicia diciendo por tanto. Eso lo está conectando con el versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo anterior? Toda potestad me he dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan esto. Miren, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el Señor del universo. Él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él la tiene porque Él es el digno de tenerla. Él es el creador de todas las cosas. Pero también Él la tiene porque Él también obtuvo el derecho en la cruz del Calvario cuando resucitó luego al tercer día para rectificar ese derecho de tener toda la autoridad. Cristo tiene la autoridad sobre la enfermedad. No es bueno pensar que Cristo tiene control sobre el cáncer o cualquier otra enfermedad que podamos enfrentar a la vuelta de la esquina. Nosotros vemos por la palabra que Él tiene el poder, el control sobre la enfermedad. Él tiene poder y autoridad sobre todos los ejércitos del cielo, aún sobre los demonios. Él echó fuera demonios. Los espíritus malignos corren de Él. Sobre todas las huestes celestiales, Él tiene autoridad. Cristo tiene autoridad sobre el sufrimiento. Por eso Él puede decir, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados. Yo le voy a proveer descanso. Sin Cristo nada tiene sentido. Podemos sentirnos confundidos, ansiosos. Pero Él nos llama y nos dice, ven, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Él tiene poder sobre el sufrimiento. Tal y como se ha dicho, Él tiene poder sobre la naturaleza. Y mencionaba a Daniel, que Manuel hablaba el jueves, cómo Él pudo ordenar al viento, tranquilo, al mar, tranquilo, y ellos obedeciendo como perritos falderos, y el mar raso como un espejo. Él tiene control sobre la naturaleza. Él puede caminar sobre el agua. Él tiene poder y autoridad sobre el pecado. En la cruz Él venció. Y nosotros vemos a lo largo de los evangelios
Cómo Él no solo tiene poder sobre el pecado, sino que también Él juzga el pecado, Él perdona el pecado. Él tiene autoridad sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo tiene poder y autoridad sobre todas las naciones. Él es el soberano, Él es el rey de todo el universo. Él es el Señor de toda la creación. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la naturaleza, sobre todas las naciones. Él tiene el poder, la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando uno lee el Salmo 48, que es una descripción tremenda, donde el salmista está invitando a todo lo creado a que alabe a Dios. Él dice, aquí está el poder y la autoridad. Los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, el viento, toda tempestad, alabe al Señor. Los montes, los collados, el árbol que da fruto, los cedros, las bestias, todo animal, los reptiles, los que vuelan, los reyes de la tierra, todos los pueblos alaben al Señor. Todos ellos deben inclinarse ante la autoridad del Señor. Miren, mis hermanos, el que nos está enviando, el que nos está haciendo el llamado, el que nos está diciendo vayan, Él está diciendo ustedes cuentan con mi poder. De paso, cuando uno piensa en el poder y la autoridad del Señor, uno tiene también que caer postrado y decir wow, Señor. Y decir, solo tú mereces ser adorado. Solo tú eres el digno. Todo en la tierra, todo en los cielos debe darte a ti la adoración. Eso es lo que nos ha de impulsar a nosotros a obedecer este mandato y a proclamar el evangelio de la gracia, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Eso nos compele, nos obliga a ir. Eso es lo que hace que las misiones tengan sentido. Piensen en esto. Al norte de la India viven 600 millones de personas. Glorioso. Pero esa no es nuestra principal responsabilidad. Nosotros podemos decir que estamos llamados para alabar, para adorar a Dios. Y esto también es hermoso, es enriquecedor, pero no es nuestra principal responsabilidad. Podemos decir, estamos acá para aprender de la palabra de Dios. Y esto también es algo útil y necesario. Es algo vital, pero tampoco es nuestra responsabilidad principal. Nuestra responsabilidad principal se resume en el mandato que nosotros encontramos en este texto. Haced discípulos. A lo largo y a lo ancho del texto, a todas las naciones nosotros tenemos un mandato. Esa es la razón principal por la cual la iglesia está aquí. Me gusta como lo dice John MacArthur. Él dice, si nosotros hemos sido salvos para la comunión, inmediatamente seríamos trasladados al cielo, donde la comunión es perfecta. Si hemos sido salvos para reunirnos y adorar al Señor, seríamos también trasladados al cielo, porque allá la alabanza y la adoración será completamente perfecta y sin trabas. Si hemos sido salvos para el bien de la enseñanza, para la formación, para el conocimiento y para la sabiduría, también deberíamos ser tomados al cielo, donde el conocimiento es perfecto. La razón por la cual nosotros nos quedamos acá, Dios nos deja acá, es para que nosotros podamos proclamar su evangelio, a fin de hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es una de las prioridades, la prioridad principal de la iglesia,
Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, ¿qué vino a hacer? Lucas capítulo 19, versículo 10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como iglesia, nosotros como entes individuales, tenemos la misma tarea: buscar, salvar bajo la guía del Espíritu a aquellos que están perdidos. Y esto entonces viene a constituir el llamado supremo de Cristo para con los suyos. Quizá pueda ser reiterativo, pero voy a preguntar, ¿cuál es el llamado? Versículo 19. El llamado es: id y haced discípulos, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Ese es el mandato. Ahora nosotros vamos a ver tres. En primer lugar, hermanos, yo quiero que nosotros podamos meditar en lo excelso, lo sublime y elevado que es este llamado. Lo excelso, lo sublime y elevado que es este llamado. Uno puede decir sin temor a equivocación que este es el llamado de Cristo más excelso para con los suyos en todo el planeta. ¿Qué pudiese ser más importante que esta misión que Cristo les está dando a los discípulos y a la iglesia? El llamado a las misiones, el llamado a la proclamación del evangelio es el mayor desafío. Un mayor desafío que cualquier otro. Es un reto mayor que acabar con todas las enfermedades del planeta. Y miren que eso es algo muy digno. Es un reto mayor que alfabetizar todos los pueblos de la tierra. Y esto es algo que traería mucha bendición a nuestra tierra. Es un desafío mayor que poner fin a todas las guerras entre las naciones. El cese de todas las hostilidades. Cuán hermoso sería tener un mundo que viva completamente en paz. El reto todavía es mayor que alimentar a todos los hambrientos del mundo. Terminar con toda el hambre del planeta. ¿Por qué es mayor el reto? Porque el problema principal del hombre es su condición espiritual. El hombre está completamente perdido, sin Dios, perdido en sus delitos y sus pecados. Está muerto y está expuesto a la más terrible condenación. El hombre sin Cristo está expuesto a la ira de Dios. Y va acumulando para el día de la ira, ira sobre ira. A propósito, para ilustrar esto, ustedes saben que soltaron poco a poco la represa la semana pasada. Pero hace unos años, la represa no se soltó así. Hace unos 8 o 9 años, 10 años, para ser más exacto, la represa se soltó de una manera inesperada. Y eso fue una tragedia para nuestra ciudad. Más de 4,000 personas fueron afectadas. Creo que unas 30 personas, y no mal recuerdo, perdieron la vida. Se iba guardando agua sobre agua hasta que un día ya no había más capacidad para el agua y la represa tuvo que ser soltada. El hombre sin Dios está atesorando, aguardando ira sobre ira para el día de la ira. La necesidad más grande del hombre es solucionar su problema, su condición espiritual ante Dios. Es el reto más grande. Porque conlleva difundir la noticia más importante en el mundo. Porque puede esta noticia cambiar todo lo otro que nosotros hemos dicho.
Todos los otros problemas se resuelven en un mundo sin pecado. Y aunque sabemos que no vamos a tener ahora un mundo sin pecado, un día sí tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación. Pero el problema principal del hombre sigue siendo el pecado. Nosotros tenemos una sublime misión: predicar, proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Este es el reto más grande en el mundo. Y por si fuese poco, todavía podemos añadir que fue dado por la persona más grande de este mundo, Jesucristo mismo. Un reto que requerirá mayor sacrificio que cualquier otro. No solo por su complejidad, sino también porque será ejecutado en medio de grande oposición. Muchos que decidieron obedecer este llamado tuvieron que entregar sus vidas. Y todavía hoy muchos que obedecen este llamado les cuesta la vida. Es un reto grande. Sin embargo, nosotros debemos resaltar la hermosura de este llamado. Amados hermanos, no hay un trabajo más noble. No hay una labor más elevada. Los ángeles lo ambicionan. Este es un trabajo duradero, un llamado porque los resultados se verán en la eternidad. Esta es una labor, un llamado que trae salud al alma, que trae crecimiento, felicidad, frescura espiritual. Un llamado que nos permite reflejar la gloria del amor, de la compasión de Dios. Y como decía Hudson Taylor, aquel misionero enviado a la China, es una opción no para ser considerada, sino para ser obedecida. ¿Saben qué? Que uno de los problemas que nosotros tenemos en poco, vemos como muy poca cosa este llamado. Y lejos de verlo como un privilegio, muchas veces viene a ser como una carga. O como que no, eso yo, pero es allá, no, si ese llamado se lo están haciendo, tú sabes, aquellos que están pastoreando, aquellos que están, pero a mí no. Ay, que se pasa trabajo. Dice David Platt, un autor, la iglesia está llena de personas que han sido cristianos durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, incluso 50 años, pero que nunca han llevado a alguien fuera de su familia a Cristo. No han sacado uno de los miembros de su familia para que fuese a proclamar. Dice, pero tampoco ha traído otro a la familia de Cristo. Estamos tentados a participar, dice, en gran actividad religiosa, pero con poca productividad en el reino. La maldición de hoy es que nosotros estamos muy ocupados. Y no estoy hablando ocupado de ganar mucho dinero para comprar cosas necesarias, para comprar alimentos. Es que estamos haciendo muchas cosas en la vida cristiana que pueden también alejarnos del llamado, y esto puede ser paradójico. Mucha actividad espiritual, poca productividad. Mis amados, el llamado de Dios es un llamado sublime. Pero ¿saben qué es lo que hace este llamado hermoso, sublime, maravilloso? Es que este llamado, en segundo lugar, descansa nada más y nada menos que en el mismo poder y la autoridad de Cristo Jesús. Recuerdan que el texto 19 inicia diciendo por tanto. Eso lo está conectando con el versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo anterior? Toda potestad me he dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan esto. Miren, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el Señor del universo. Él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él la tiene porque Él es el digno de tenerla. Él es el creador de todas las cosas.
pero también Él la tiene porque Él también obtuvo el derecho en la cruz del Calvario cuando resucitó luego al tercer día para rectificar ese derecho de tener toda la autoridad. Cristo tiene la autoridad sobre la enfermedad. No es bueno pensar que Cristo tiene control sobre el cáncer o cualquier otra enfermedad que podamos enfrentar a la vuelta de la esquina. Nosotros vemos por la palabra que Él tiene el poder, el control sobre la enfermedad. Él tiene poder y autoridad sobre todos los ejércitos del cielo, aún sobre los demonios. Él echó fuera demonios. Los espíritus malignos corren de Él. Sobre todas las huestes celestiales, Él tiene autoridad. Cristo tiene autoridad sobre el sufrimiento. Por eso Él puede decir: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo le voy a proveer descanso. Sin Cristo nada tiene sentido, podemos sentirnos confundidos, ansiosos. Pero Él nos llama y nos dice: ven, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Él tiene poder sobre el sufrimiento. Tal y como se ha dicho, Él tiene poder sobre la naturaleza. Y mencionaba a Daniel, que Manuel hablaba el jueves, cómo Él pudo ordenar al viento: tranquilo, al mar: tranquilo. Y ellos obedeciendo como perritos falderos. Y el mar raso como un espejo. Él tiene control sobre la naturaleza. Él puede caminar sobre el agua. Él tiene poder y autoridad sobre el pecado. En la cruz Él venció. Y nosotros vemos a lo largo de los evangelios cómo Él no solo tiene poder sobre el pecado, sino que también Él juzga el pecado, Él perdona el pecado. Él tiene autoridad sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo tiene poder y autoridad sobre todas las naciones. Él es el soberano, Él es el rey de todo el universo, Él es el Señor de toda la creación, Él es el rey de reyes, Señor de señores. Poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la naturaleza, sobre todas las naciones. Él tiene el poder, la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando uno lee el Salmo 48, que es una descripción tremenda, donde el salmista está invitando a todo lo creado a que alabe a Dios. Él dice: aquí está el poder y la autoridad. Los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, el viento, toda tempestad, alabe al Señor. Los montes, los collados, el árbol que da fruto, los cedros, las bestias, todo animal, los reptiles, los que vuelan, los reyes de la tierra, todos los pueblos alaben al Señor. Todos ellos deben inclinarse ante la autoridad del Señor. Miren, mis hermanos, el que nos está enviando, el que nos está haciendo el llamado, el que nos está diciendo vayan, Él está diciendo: ustedes cuentan con mi poder. De paso, cuando uno piensa en el poder y la autoridad del Señor, uno tiene también que caer postrado y decir: wow, Señor. Y decir: solo tú mereces ser adorado. Solo tú eres el digno. Todo en la tierra, todo en los cielos debe darte a ti la adoración. Eso es lo que nos ha de impulsar a nosotros a obedecer este mandato y a proclamar el evangelio de la gracia, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Eso nos compele, nos obliga a ir. Eso es lo que hace que las misiones tengan sentido. Piensen en esto. Al norte de la India viven 600 millones de personas y el 0.5 conoce y creen en el evangelio.
597 millones de personas no conocen a Cristo. Son hindúes, musulmanes, budistas, sikhs. Y si Jesús es el único Dios verdadero, si Él es el único que puede salvar a esos 597 millones de personas, si Él es el único que tiene el poder porque ha conquistado la muerte, si Él es el que puede salvar, entonces alguien debe decir: yo voy a ir a la India, yo acepto el llamado. Si decimos Él es el Señor sobre mí, debemos obedecer lo que Él nos dice. Es cuando nosotros podemos pensar en su poder, en su autoridad, que podemos llenar el tanque del combustible de nuestros corazones para ir a la misión. Porque Él es digno, porque Él es digno de que todos los pueblos le adoren. África, 3,000 tribus que están siguiendo religiones animistas y que pierden el punto del evangelio, que niegan la verdad de Cristo como Dios. Cristo es digno de que cada una de esas tribus le adoren. Japón, Laos, Vietnam, países donde hay 350 millones de budistas que están siguiendo reglas, regulaciones del budismo y están adorando a Buda. Pero Buda no es digno de la gloria. El único que es digno de toda la gloria es Cristo. India, Bangladesh, Sri Lanka, 950 millones de hindúes sirviendo a más dioses que que personas que nosotros podamos conocer. Millares de dioses. Pero solamente hay un Dios que es digno de toda la gloria y es Cristo. Países como China, Corea del Norte y aún la misma Cuba, que ha tenido cierta apertura, y la misma China, donde hay más de 1,000 millones de personas en estas naciones comunistas que han crecido con filosofías ateas que niegan completamente la existencia de Dios, no adoran a Cristo. Y otros lugares como el Medio Oriente, Asia Central, 1,500 millones de musulmanes ayunando, dando limosnas, haciendo peregrinaciones a la Meca, están orando 5 veces al día a un Dios falso. Y Cristo Jesús, que murió en la cruz, que resucitó triunfante de la tumba el tercer día, que ahora está sentado a la diestra del Padre, es el único que merece ser adorado. Ustedes entienden el punto de lo que estoy tratando de transmitir. El poder y la autoridad del Señor nos compele a nosotros proclamar el evangelio, porque solo Él puede ser adorado. Un pueblo que cree, que adora al Señor, es un pueblo bendecido. Y nosotros vamos ante el Rey del universo, proclamamos el mensaje, obedecemos el llamado porque Él es digno de toda adoración. Pero el otro punto es que ese poder está de nuestro lado a la hora de nosotros ejecutar el llamado. Cuán glorioso es nuestro Señor, que Él nos hace un llamado, pero no nos deja desprovisto. Él nos hace un llamado y nos dice: vengan, porque mi poder les ha de acompañar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros vamos, nosotros proclamamos el mensaje del evangelio, nosotros aceptamos el llamado, pero no vamos en nuestras fuerzas, vamos en la autoridad de la persona que creó, sostiene y redimió al mundo. Vamos en el nombre de Cristo. Hermanos, esta es la verdad que nos energiza para ir hacia adelante. Uno se pregunta cuando ve la iglesia primitiva, que sufrió tanto, y uno dice: pero ¿qué era lo que les impulsaba a ellos? Aún en medio de un imperio que le daba la espalda, que le perseguía, que le quitaban la vida, que no los perdonaban.
A los cristianos se le quitaba el derecho a los hijos. No se le permitía defensa en ningún tipo de juicio generalmente. ¿Qué era lo que los motivaba a seguir proclamando la verdad del evangelio? Ellos querían obedecer al llamado, pero ellos confiaban en el poder de Cristo. ¿Recuerdan las palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder. Miren, hermanos, Dios nos llama y nos dice lo mismo. Vas a obedecer al llamado. Tú recibirás poder y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Su poder estará con nosotros. ¿Hasta dónde nosotros entendemos el llamado de Cristo? Muchas veces uno ve la propia vida de uno. Y yo en mi caso me pregunto, pero ¿qué era lo que estos hermanos tenían que yo no tengo? ¿Por qué me veo tan descuidado? ¿Saben qué es lo que muchas veces nos falta? Pasión por Cristo. Ver el poder de Cristo obrando. Cristo era el eje central, el eje motivador en el corazón de ellos. Hermanos, si nuestra pasión por Cristo, por obedecer su llamado, no es lo que nos impulsa, óiganme bien, ninguna conferencia, ningún retiro, ningún campamento, ninguna actividad, ningún sermón nos va a motivar. Si el poder de Él no lo hace, no nos impulsa, nada lo hará. Cristo, su poder, su presencia en nosotros es lo que nos dice, mira, hay garantía, puedes ir hasta el confín más oscuro de la tierra. El poder de Cristo para obedecer este llamado. Por eso podemos sufrir. Podemos incluso decir, puedo dar mi vida por ese llamado. Nosotros debemos sentir como nuestro amado Señor sintió. Él está haciendo el llamado, id y haced discípulos. Y muchas veces nosotros nos quedamos indiferentes. Hermano, yo quisiera hacer una parada. ¿Qué tan preocupado estoy yo por obedecer este llamado que Cristo hace? Estoy viendo todas las oportunidades. O quizás yo necesito ver como el Señor. ¿Ustedes recuerdan aquella escena en Juan capítulo 4 de la mujer samaritana? Los discípulos van a buscar comida y cuando ellos regresan no entienden lo que ven. Y entonces nosotros podemos encontrar diferencia entre la pasión y la visión del Señor y los discípulos. Ellos ven al Señor, al Maestro, que era algo que no se debía, hablando con una mujer. Pero por encima de todo no era cualquier mujer, era una mujer samaritana, que no se trataba con los judíos. Y ellos veían allí un problema de estatus del Maestro. Pero Cristo estaba viendo a aquella mujer, en aquella mujer, toda una población que Él iba a salvar, una multitud. Ellos veían una cosecha verde, pero Cristo está diciendo, los campos están blancos. De hecho, ellos no veían cosecha. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Necesitamos un clamor del cielo, ¿será? Que venga y nos haga reaccionar para que transforme nuestra indiferencia. Decía un hermano, lo sorprendente de todo esto no es el rechazo de los amigos al evangelio. Lo que más me sorprende del caso, decía él, es la indiferencia de los creyentes al llamado de Dios. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es que nosotros no podemos disminuir el número de los que van al infierno? ¿O es que nos hemos acostumbrado a la comodidad? Las iglesias muchas veces se están convirtiendo en refugios donde cerramos la puerta, disfrutamos la música, pero el mundo se pierde sin Cristo. Necesitamos reaccionar.
Oh, que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos apreciar la hermosura del llamado. Que podamos ver el respaldo todopoderoso del llamado. Y que prestemos nuestra voluntad para obedecer. El llamado es sublime. El llamado es garantizado por el poder, y valga la redundancia, todopoderoso del Todopoderoso. Pero algo más. Es un llamado que nosotros también llevamos a ejecución en dependencia de la presencia de Cristo. No solo tenemos el poder y la autoridad de Cristo, Él también nos dice que tenemos su presencia. Versículo 20, ¿cómo dice? Y he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Oh, mis amados, que nadie subestime lo que Dios puede hacer a través de un pueblo, a través de una vida que confía en el poder y la autoridad de Dios. Un pueblo que esté dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Un pueblo que esté dispuesto a confiar en ese poder. Un pueblo que esté dispuesto a depender de la presencia. Y este texto, de verdad que como cierra el libro de Mateo, es hermoso. Estas son las últimas palabras del primero de los evangelios. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 cómo se inicia presentando al Señor Jesucristo. Versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. De la misma manera termina este libro. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos, esta misión no se basa en lo que nosotros somos. No se basa en lo que nosotros podemos hacer. No se basa en lo que puedan aportar otros para la obra. Esta misión no se basa en nada de eso. Se basa en quién es Jesús y lo que Él es capaz de hacer a través de tu vida, de mi vida, a través de una iglesia que dice sí, acepto el llamado. Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Y lo que he dicho, que el gran privilegio es que el Señor nos permite ser parte de sus propósitos eternos. Oh, mis queridos, el Dios eterno nos ha escogido para una misión excelsa y sublime. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 que somos escogidos, pueblo santo, real sacerdocio, y él al final va a decir para que hagan algo, para que anuncien las virtudes, las proezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay algo que debe hacer estallar de gozo en nuestros corazones, es de pensar, yo soy colaborador del Dios infinito. Hermanos, hay un llamado al cual ninguno de nosotros podemos decir que no. Este es nuestro gozo y es nuestro privilegio. Decía el gran predicador Carlos Spurgeon, si yo fuese egoísta, si no me preocupara más que por ganar almas para mi propia felicidad, dice él, aún así escogería ganar almas para Dios. Nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante que la que llenó mi ser aquel día en el cual escuché que uno había buscado y hallado al Salvador por mi intermedio. Y él dice, jamás joven madre se regocijó más sobre su primogénito, ni se ha exaltado más ningún guerrero después de una disputada victoria. El día en que gané uno para Cristo, dice él. Debemos obedecer este llamado con confianza. Debemos obedecer este llamado entendiendo que es nuestro privilegio.
Ahora, hermano, déjame preguntarte, ¿es cierto que Dios te está llamando? Miren, me parece que Giovanni tiene algo ahí en el muro de su red social. Dice, cada cristiano o es un misionero o es un impostor. Miren, aquí no hay opciones. Todos nosotros estamos recibiendo el mismo llamado de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí en el Ensanche Libertad, aquí en la ciudad de Santiago, en tu centro de estudio, en tu centro de trabajo, en la comunidad en donde vives, estás llamado a proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un pecador vino a los pies de Cristo por tu intermedio? ¿A cuántas personas, hoy estamos a 27 de noviembre, a cuántas personas tú le compartiste el evangelio este mes, esta semana? Tú puedes decir con limpia conciencia que predicar, proclamar el evangelio de salvación es un gozo y un privilegio para ti. Puedes decir con limpia conciencia las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, predicar el evangelio me es una impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, cuando un joven, una joven, un hermano, cualquier persona viene a los pies de Cristo y estamos orando acá por él, están orando los líderes, ¿cuál es el sentir de tu corazón? Hay una fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo está encendido tu corazón, saltando de alegría por ver que el brazo del Señor está extendido para salvar? ¿Hay gozo en tu corazón? Oye, pero es que no van a terminar para yo seguir saludando a los hermanos tranquilos. Hermano, usted está consciente de la situación que están atravesando aquellos que están sin Cristo, que están viviendo en el pecado, que no le han reconocido a Él como Señor, como Salvador. ¿Tú has visto qué es lo que le espera? Recuerdo la historia de un señor llamado Mingus, juez en Filadelfia, que un hermano fue a visitarle. Y él duró 3 días allá. Y al final, cuando se iba, el juez llama a aquel hermano y le dice, pero fulano, ¿tú eres cristiano? Sí, 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 por la gracia de Dios. ¿Y tú crees en el infierno? Oh, eso es un lugar de tormento terrible. Y tú sabes que todos los pecadores van hacia ese lugar de tormento por toda la eternidad. Ay, sí, sí, eso es lo más terrible. Fulano, pero tú eres mi amigo y tú has estado 3 días conmigo y tú no has abierto tus labios para advertirme de aquel lugar. Oh, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de la eternidad. Alguien dijo, cada creyente debería ser enviado al infierno por una semana. Yo digo, bueno, vamos a mandarlo por un día. Para que habiendo palpado todo lo terrible, toda la calamidad de aquel lugar, entonces pueda venir con un sentido de urgencia y proclamar el evangelio. Arrepentíos, convertíos, no vayan a ese lugar. Hermanos, es que no hay pasión por los que se pierden. Ojalá que nosotros podamos vivir cada día y de cada día hacer una experiencia misionera. El llamado de Dios está una vez abierto para ti en esta noche. Está abierto para mí. ¿Cuál es tu respuesta? Nosotros podemos decir, sí, Señor, como dijo Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor Trino.
Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Nosotros podemos obedecer el llamado y no tenemos otra opción, pero tenemos el poder. Tenemos la misma presencia de Cristo con nosotros. No hay un solo momento en el cual nosotros podamos estar desprovistos de ese poder, ni tampoco hay un solo momento en el cual estemos desprovistos de su presencia. Él nos ha dado el poder porque Él lo tiene. Y Él está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, como decía David, primera Crónica 29, 5. ¿Quién está dispuesto a consagrar en este día su servicio al Señor? Y yo le voy a pedir para que inclinen sus rostros. Quizás esta es la misma pregunta que Dios estaría dispuesto o está haciéndonos a nosotros. ¿Quién está dispuesto a decir sí al llamado de Dios? Si hay alguna situación en tu vida que te ha apartado del llamado, puedes levantarte con el poder del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Si tienes tus sueños y tus proyectos en Él, sigue diciéndole, Señor, aquí estoy. Haz en mí tu voluntad.